Salud Milenaria. Seguimos con la tercera parte sobre medicina, sobre formas de sanar a través de la música. Supongamos que en lugar de poner música de un CD comercializado, nos permitimos una sesión de musicoterapia mediante personal especializado que, utilizando el instrumental adecuado a nuestras necesidades, apliquen los sonidos requeridos para nuestra vibración, para subir nuestra vibración emocional del momento. En primer lugar, se reduciría el ritmo respiratorio, habría un enfriamiento del cuerpo que pasaría de un estado semiletárgico con un menor consumo de oxígeno y entraríamos en una fase de relajación parecida a la duermevela, cada vez más y más profunda, más y más placentera, alcanzando una vibración semejante a la ola amorosa que sentimos en momentos de gran armonía personal. Dependiendo de las ondas mentales, se pueden acceder a estados alterados de conciencia. Ha entrado en acción la liberación de las endorfinas. Estas vibraciones se alcanzan igualmente con la práctica de la meditación profunda o en estados místicos. Recordemos los éxtasis de Santa Teresa de Jesús y de otros muchos santos y maestros de la espiritualidad mundial. La ventaja de participar en las sesiones de musicoterapia es que no necesitamos alcanzar la iluminación para disfrutar de estados tan placenteros para nuestro ser. Cadencia, ritmo son parte de los tres parámetros: cadencia o ritmo, intensidad o volumen, frecuencia o posición en el pentagrama. Las notas altas, agudas, actúan preferentemente sobre la contractura muscular, se propagan rápidamente en el espacio aunque en distancias cortas, actúan fuertemente sobre el sistema nervioso, constituyen una señal de alerta y aumentan los reflejos, al mismo tiempo que nos ayudan a despertarnos o sacarnos de un estado de cansancio o agotamiento. En el sentido negativo tendremos en cuenta que también pueden dañar si son muy altas e incluso producir descontrol y alteraciones de los impulsos nerviosos. Ahí tenemos aquí un programa, un podcast que precisamente trata de eso, de el sonido, la música. El sonido puede convertirse en un arma de agresión, puede ser agresivo. Y cuando colocamos música muy alta en una fiesta, no importa qué tipo, estamos agrediendo a otra persona que no necesariamente está en nuestra misma frecuencia. Pero bueno, esas son cosas que debemos tener en cuenta. Las notas bajas graves no parece que tengan influencia sobre las terminaciones nerviosas y su efecto es más mecánico, por lo que tienen mayor influencia sobre las notas corporales huecas como los pulmones, corazón, abdomen, quizás porque son lugares idóneos para las resonancias, quizá por eso. Las notas graves se perciben mal en distancias cortas, por lo que su efecto inmediato es difícil de medir, aunque son capaces de ser audibles en muchos kilómetros a la redonda. Su efecto mecánico es tan poderoso que puede resquebrajar muros, carreteras, terrenos y actuar con un efecto vibratorio muy intenso en cualquier cuerpo sólido. Terapéuticamente tienden a producir efectos sombríos, visión pesimista de futuro y tranquilidad extrema. Eso es lo que hacen las notas graves. La cadencia de las notas musicales graves o agudas es el segundo factor en importancia, y así tenemos que mientras que los ritmos lentos inducen a la paz, los rápidos invitan al movimiento y a exteriorizar los sentimientos. El tercer y último elemento musical es la intensidad, la cual indudablemente ha ocupado en nuestro siglo una preponderancia quizás aún mayor que las otras dos a causa de los potentes equipos de sonido. Cualquiera de los otros dos efectos, cadencia o frecuencia, produce efectos mucho menores que la intensidad del volumen, hasta el punto que de una nota o partitura que en sí es tranquilizante puede volverse irritante si el volumen es más alto de lo que esa persona puede soportar. Violencia acústica o violencia auditiva se puede convertir en todo esto.
Notas agudas a bajo volumen son agradables de escuchar, nos invitan a despertarnos con relax, nos predisponen al trabajo y nos dan alegría. Son antidepresivas y nos proporcionan felicidad. Se correspondería con el despertar de la naturaleza, cantos de pájaros, grillos, veraniegos, cascadas, y se expresarían mediante instrumentos como el clarinete, el arpa o la guitarra clásica. Las notas agudas de alto volumen, sin embargo, constituyen una llamada de alerta, una nota de atención vigorosa, nos despierta del sueño con rapidez, eso puede irritarnos y excitarnos. Por eso que esos despertadores son tan irritantes cuando son muy agudos. Estas notas se usaría para movilizar a grandes masas, ya que esos sonidos inducen a la acción. Los equipararíamos con la sirena de las fábricas o portuarias, el sonido de las trompetas del ejército, el grito desgarrado de un niño. Son sonidos sobrecogedores. Y los instrumentos serían la guitarra eléctrica, la trompeta, los platillos de la batería, el ulular del viento de tormenta, entre otras cosas. Las notas agudas a alto volumen y muy rápidas son aquellas que influyen de forma más rápida y directa hacia las personas, proyectándolas hacia la acción. Nos invitan al movimiento corporal, nos predisponen a mezclarnos con grupos de gente y casi nos obligan a seguir una dirección determinada. Emocionalmente mejoraría la apatía, la debilidad de carácter y los complejos. Tiene un efecto muy perjudicial en el oído, son irritantes del sistema nervioso hasta el punto de descontrolarnos, aumentan la agresividad y perjudican las relaciones sociales íntimas y personalizadas. La batería, los solistas de música rock, la caída del agua de una gran cascada, el desbordamiento de un río o el enjambre de cigarras serían parte de esas notas, para identificar esas notas. Por otro lado están las notas graves a bajo volumen. Son las más sedantes, las que nos motivan a movernos con lentitud, con paciencia y las que invitan a la reflexión. Pueden calmar rápidamente a grupos de personas discrepantes, provocar el sueño de un niño inquieto y producir una relajación muscular y nerviosa rápida y eficaz. Por ejemplo, el silencio de la noche, el movimiento de las olas, el vibrar del campo, las palabras serenas de un abuelo, el mugir de las vacas, la respiración durante el sueño profundo y un pequeño ventilador, además de los instrumentos como el contrabajo, el oboe y el violonchelo. Están también las notas graves a fuerte volumen. Son notas intimidatorias que obligan a detenerse ante la presunción de peligro, nos producen miedo o al menos prudencia y nos invitan a movernos con extrema lentitud. Se emplea generalmente para infundir pánico y para obligar a la reflexión inmediata a personas muy agresivas. Por ejemplo, los timbales, muy utilizados en el ejército, el saxofón, el trombón. En la naturaleza encontramos las avalanchas de tierra y nieve, los movimientos sísmicos, el trueno, el rugir de un animal salvaje o el estallido de un volcán en erupción, una explosión, un tornado o un maremoto. Si la cadencia es muy rápida, como una manada en estampida, también puede ser una ametralladora o cientos de personas corriendo. El efecto de pánico puede ser incontrolable. Y todo esto ha sido manejado, por supuesto, de lo que es la psicología de la música, y lo vemos en el cine como una forma de adentrarnos en una trama. Y de esta manera, por supuesto, podríamos hablar de la técnica del ascenso de dimensión, donde utilizamos este elemento como parte precisamente de esa inducción, tanto a la tranquilidad como también identificar cuando es agresión. Lamentablemente en nuestro país estos elementos se han venido utilizando para agredir. Cuando hay elecciones, cuando hay alguna protesta social, se ha colocado música como una manera de agredir, tratando de impactar y mover hacia el pánico, hacia el miedo. Hay aplicaciones concretas de la musicoterapia. Las clases de canto desbloquean emociones contenidas, aclaran la voz y liberan adrenalina. En los niños menores de 3 años les mejora el concepto de espacio y tiempo.
El desarrollo cerebral de los niños que escuchan canciones de cuna es mucho mejor. Los niños que escuchan música clásica desarrollan mejor las habilidades manuales. Los adolescentes que escuchan música melódica cuando estudian tienen una mejor comprensión de las matemáticas y las ciencias. En los adultos es de gran utilidad para afecciones psicosomáticas como la úlcera gastroduodenal, las taquicardias y el asma. La música suave, lenta, produce un efecto estimulante en personas deprimidas. Las personas maníacas o con fobias mejoran con música alegre, vivaz. También la música escuchada en grupos es más eficaz que en solitario, al menos para las enfermedades mentales. Se produce una mejora instantánea en las situaciones del estrés y también de angustia. Los débiles mentales, los discapacitados físicos, los niños autistas y los que tienen trastornos cerebrales profundos se benefician enormemente de las sesiones con música. Hay efectos beneficiosos para aliviar los dolores de parto que se están utilizando últimamente en esta recuperación del parto respetuoso. La búsqueda, por otro lado, del placer es un fuerte impulso connatural de la fisiología y psicología de todos los animales y del hombre. Es sabido que yogis, lamas y otros discípulos de la sabiduría en Oriente llegan a estados de conciencia elevados y altamente placenteros a través de la música. Ciertas frecuencias emitidas y sus alicuotas, armónicos o tonos parciales, al vibrar en la caja de resonancia craneana, estimulan la norepinefrina, así como suena, norepinefrina y la dopamina, drogas endógenas del cerebro que se asocian con el placer, así como otros instrumentos, o mejor dicho, otros neurotransmisores que de otra manera permanecerían siempre inertes, pero que una vez despiertos son capaces de reactivar impresionantes destrezas físicas y cognitivas. Después de la meditación, que a menudo recurre al sonido del mantra, la música es una de las actividades que con mayor intensidad propicia el estado de flujo. Se acostumbra a decir entre los ocultistas que la magia del sonido solo puede deshacerse mediante la magia de la luz, que es la más poderosa de cuantas existen. De hecho, es la indestructible. Eso marca el índice del poderoso nivel de vibración que contiene el sonido. Tal es así que, como hablamos al comienzo del tema, desde la remota antigüedad, con el sonido se agasajaba a los dioses, a los invitados y se llamaba a los espíritus. Y seguimos hoy en día con música donde celebramos nacimientos y con cánticos despedimos a nuestros seres queridos para atravesar las fronteras del más allá. Alabamos a los dioses o al Dios con salmos y cantamos el amor de nuestros seres queridos. Por una palabra se hizo el mundo. Con lamentaciones gritamos el infortunio frente a un muro silencioso, el muro de los lamentos. Y de música está llena la naturaleza en cualquier época del año. El sonido es la vibración que mueve al mundo. Así pues, ¿por qué no va a poder renovar células y restaurar armonía en el cuerpo, en ese cuerpo dañado, al mismo tiempo que disfrutamos del estado placentero de escuchar la música que nuestra alma necesita para recobrar la luz? Creo que esto podría explicar la razón por la cual la musicoterapia será la medicina de este siglo que recién ha comenzado, el siglo XXI. Para concluir, hay que decir que escucharemos muchas técnicas basadas en la vibración del sonido. La lista es interminable. Lamentablemente ni las conocemos todos ni podemos extendernos más. Pero el propósito es dar a conocer las bases y fundamentos de este tipo de terapia que definitivamente estoy seguro va a cobrar fuerza, mucha fuerza en un futuro próximo. Ya se habla de los solfegios, ya la ciencia ha tomado en cuenta las diferentes frecuencias, ya se habla de un 528 que regenera el ADN, del despertar de la intuición con otro tipo de vibración, otro tipo de onda, y ya incluso se vende, se ofrece al público para consumo, para buscar el bienestar. Yo soy Anand Mahapatra. Se pueden comunicar conmigo a través de mi dirección de correo electrónico, anandmahapatra@gmail.com. También estoy en Twitter y en Instagram con @mahapatraanand y Anand Mahapatra. Estamos en Facebook con Equilibrio Vital, Anand Mahapatra Equilibrio Vital, y Masaje Ayurveda, Anand Mahapatra.
Estamos en las redes, estamos en todos lados, en Instagram, en Sword. Más información o quieren opinión pueden escribirme.